temas que yo preparé, ayudarles para orar. No hay otro objetivo, orar, encontrarse con uno mismo y sobre todo encontrarse con Dios. La primera propuesta va a ser: el silencio te lleva a tu origen. Y antes de iniciar propiamente la reflexión, escuchamos la palabra de Dios de la carta a los Hebreos, capítulo 1. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora en este momento final nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. El Hijo, que siendo resplandor de la gloria del Padre, imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, y que una vez realizada la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de Dios en las alturas, y ha venido a ser tanto mayor que los ángeles, cuanto más excelente es el título que ha heredado. En este momento final nos ha hablado por medio del Hijo. Y es lo que bellamente San Juan de la Cruz nos lo va a decir en Dichos 99. Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída el alma. Y a propósito, escuchamos esta canción que nos ponga justamente en este clima de silencio, de oración, de reflexión, de encuentro con Dios. Existe un silencio de amor, es un silencio fecundo, no hacen falta las palabras, todo se dice en silencio, es un silencio de amor. A veces no se escucha nada, queriendo escuchar al amado. Él permanece en silencio, en un silencio de amor. Es un silencio de amor. El alma se siente perdida, añora la voz del amado, como en los días de fiesta, y teme no estar a su lado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, bienvenida. Gracias.
Bien, entonces arrancamos con el primer tema, el silencio te lleva a tu origen. En Juan 14:2 encontramos esta cita: en la casa de mi Padre hay sitio para todos. Es un espacio en donde Dios se da a conocer, se ve cómo Dios mismo tiene casa. Es un ser con una casa. Nosotros mismos somos una casa. Cada uno somos casa. Y decimos en cada Eucaristía: no soy digno de que entres en mi casa. Los espacios habitables son los espacios vacíos. Por eso una sala es hermosa cuando está libre de cosas. Ahí se da el encuentro y es posible la reunión y la acogida. Una casa no se improvisa. La casa se va decorando poco a poco. Es más, no se debe nunca terminar la decoración porque debe tener siempre un espacio libre para poner algo nuevo. Cuanto más vacía, más decoración, más detalles puede recibir. Dios está en mi casa, espera siempre en mi corazón. El hombre es una casa habitada por Dios. Para entrar en el corazón es imprescindible soltar las ramas. Recordemos aquel relato en el que una persona cae al precipicio y en su desesperación se agarra a una rama que sobresale y en esa situación pregunta a Dios si existe. Si existes, sácame de aquí. Le contesta Dios: muchos me han dicho lo mismo. Suelta la rama y lánzate sin miedo. Este es el secreto: suelta la rama. Es decir, no intentes entrar en tu casa sin soltar antes tus objetivos, tus pensamientos, tus deseos, tus sensaciones. Solo se suelta uno cuando sabe que aquí abajo le esperan las manos de su Dios. El vacío es la presencia del invisible, es la presencia de lo que no se ve. Nosotros mismos, como náufragos, antes de volver a nuestra casa, antes de crear el vacío. Y es que nos olvidamos de que volver a casa es volver al calor, a los abrazos de los que nos aman y queremos. Recordemos la persiana echada en la hora de calor, el pan en la mesa, la manta que protege del frío en la noche. Se siente uno protegido al amparo de todo peligro. Volver a casa, a nuestro corazón, es volver a los brazos del que nos ama. Vivir sin casa es vivir de espaldas a Dios. Hallar la casa es hallar el gozo, el contento, la tranquilidad, la alegría y la paz. Y a propósito de casa, después lo vamos a escuchar también a la Santa. Y realmente estamos en un momento, al menos es la lectura muy subjetiva, pero es lo que uno percibe. Estamos manteniendo esta imagen de que somos casa. Y estamos en un tiempo donde mayoritariamente o más tiempo estamos fuera de nuestra casa. Y es lo que hace también, sobre todo, los medios de comunicación, ¿verdad? Que nos invade por todas partes y nos distrae, nos entretiene y nos tiene fuera de nuestra casa. Y la constatación es también, como consecuencia de esto de estar fuera de nuestra casa, lo que se va generando en la persona, en el ser humano, es el vacío, ¿no? Hace poco en Paraguay una joven, 19 años, me decía que me quedó, de verdad me impactó la manera como lo dijo y la necesidad que sentía también de expresarlo. Y me decía esta joven: padre, tengo 19 años. Hasta ahora lo único que no he hecho es robar y matar. Después lo que quieras imaginarte.
Pero a reglón seguido decía esto fuerte realmente, decía: me siento vacía, no soy feliz. Y esta es la realidad de muchísimos hombres y mujeres, partiendo desde los adolescentes, jóvenes y adultos. Y es que este tiempo, esta sociedad consumista, también es impresionante como nos tiene, como fuera de nuestra casa, justamente entretenidos para que ni siquiera tengamos tiempo de pensar. Entonces, ¿qué nos dicen? Consume, consume y consume y consume, y acumula si puedes y disfruta de cuanto puedas y vas a ser feliz. Y la constatación es que todo lo contrario, ¿no? Abunda personas infelices y personas vacías. Y en ese sentido se torna para nosotros un tremendo desafío como cristianos y como carmelitas, porque la espiritualidad del Carmelo es precisamente desde dentro hacia afuera y no desde fuera hacia adentro, ¿verdad? En ese sentido les digo y les leo lo que Santa Teresa dice en Segundas Moradas. Dice así la santa: ¿puede ser mayor mal que no nos hallemos en nuestra misma casa? Una pregunta: ¿puede ser mayor mal que no nos hallemos en nuestra misma casa? ¿Qué esperanza podemos tener de hallar sosiego en otras cosas, pues en las propias no podemos sosegar? ¿Qué es lo que nos puede pasar también? Mendigar paz y no sé cuántas cosas fuera de nuestra casa, ¿no? Esa es la tentación. Como no encuentro dentro de mí, pues empiezo a mendigar, ¿no? Y vivo recorriendo vecinos y vecinos buscando lo que podía encontrar en mi casa, pero que no la encuentro. Y sigue diciendo la santa: paz, paz, hermanas mías, pues creedme que si no la tenemos y procuramos en nuestra casa, que no la hallaremos en los extraños, ¿no? Podemos recorrer todos los barrios, todas las ciudades, pero no lo vamos a encontrar. No nos van a dar los demás. Es lo que termina diciendo la santa. Sigue diciendo en estas Segundas Moradas, dice la santa: luego el entendimiento acude con darle a entender que no puede cobrar mejor amigo aunque viva muchos años, que todo el mundo está lleno de falsedad, y estos contentos que le pone el demonio de trabajos y cuidados y contradicciones, y le dice que esté cierto que fuera de este castillo no hallará seguridad ni paz, que se deje de andar por casas ajenas, pues la suya está tan llena de bienes, si la quiere gozar, que quien hay que halle todo lo que ha menester como en su casa, en especial teniendo tal huésped, que le hará señor de todos los bienes, si él quiere no andar perdido como el hijo pródigo, comiendo manjar de puercos. Por lo tanto, la santa nos la dice así con tanta fuerza, y lo vamos a seguir viendo, que efectivamente la paz y la plenitud, y así como la imagen misma también que arrancábamos diciendo, o sea, todo el mundo decimos que donde mejor nos sentimos es en nuestra propia casa, ¿verdad? Cuando uno está de viaje, después uno anhela volver a su casa porque es donde uno se siente, pues eso, lo que decimos siempre, no hay mejor que nuestra casa, ¿verdad? Pero paradójicamente, y hablando espiritualmente, hacemos al revés, ¿no? Como que empezamos a salir de nosotros y buscando no sé qué cosas, ¿no? Y a uno hasta se le va mezclando porque aparecen corrientes y cosas, corrientes espirituales con medias verdades, y parece que con un incienso y con no sé qué, uno cobra la paz, ¿verdad? Y empezamos a confundirnos, ¿no? Lo vamos a seguir viendo, la importancia de encontrarnos con aquel que nos habita.
Hay otro elemento también muy importante y que es una constante también en nuestra sociedad de hoy, es que muchísima gente vive sin metas, ¿verdad? Y sobre todo los jóvenes. Por eso se habla mucho del ni estudia ni trabaja. Entonces no hay proyecto, no hay metas. Y además porque los jóvenes tampoco quieren comprometerse. Como una estadística simplemente, esto de Paraguay, por ejemplo, hace poco leía esto, decía que el 7% se casan, 21% viven en concubinato y el resto ni uno ni otro, ¿no? Nadie quiere comprometerse, ¿no? Y esta es una realidad también fuerte. Entonces, si uno no tiene metas, si uno no tiene objetivos en la vida, pues vive también mendigando, ¿no? Y no tiene dónde aterrizar porque vive deambulando de un lugar para otro y sin echar raíces. Y así es imposible ser feliz, imposible realizarse como personas. Entonces también es una realidad fuerte en nuestro día de hoy. Y en ese sentido, a modo de compartirles brevemente, a mí fue para mí una gran bendición, un gran regalo de Dios, porque al menos de mi parte yo no tenía para nada en mi proyecto ser carmelita y mucho menos, bueno, las dos, mucho menos cura y carmelita porque ni conocía que existían. Y cuando empecé la inquietud y empezar a buscar, y me acuerdo que lo primero como referencia, digamos, que tenía eran los sacerdotes diocesanos, y recurrí a ellos y empecé a acercarme y a preguntar y a informarme de qué se trata eso de ser cura, de ser seminarista. Y me acuerdo que he hecho los primeros contactos, hice las primeras convivencias con los diocesanos, y la verdad que nunca me sentí identificado como el ambiente que en las convivencias que teníamos. Y yo decía, ¿será esto la vida religiosa, el ser sacerdote? Pero bueno, yo seguía haciendo las convivencias hasta que, algo muy interesante, yo tenía un sacerdote, un tío sacerdote, un poco lejano porque no tenía mucha relación con él, pero en ese momento sí sentí la necesidad de contactar con él. Y me acuerdo que fui con mi padre junto a este tío sacerdote diocesano, y él justo ese día que fuimos, sale de su parroquia y me presento yo, pues no nos conocíamos demasiado. Entonces le conté así a las apuradas, mirá que yo soy el hijo de fulano, soy sobrino tuyo, estoy con estas inquietudes. Y me acuerdo que él me dice, mira sobrino, discúlpame que yo tengo un compromiso y me espera el taxista, así que lo siento. Para mí fue una gran desilusión, realmente, porque, no sé, pero bueno, eso fue el momento en vete junto a otro sacerdote, y bueno, así fuimos con mi padre, y de ahí fue que hicimos toda la convivencia que les dije. ¿Y qué sucedió? Después de 4 meses por ahí, yo estaba estudiando agronomía porque mi proyecto era tener una carrera, ser profesional y casarme, que es como lo normal, ¿verdad? Y después de 4 meses aparece este tío con un carmelita y me cuenta que justamente cuando él se retiró o cuando tenía ese compromiso, era justamente ir a celebrarle a las madres carmelitas la Eucaristía, ¿no? Y fue cuando él le comentó que había un sobrino que le daba mucha pena, que no le pudo atender y que estaba con inquietudes, ¿verdad? Para mostrar simplemente cómo Dios se vale y va haciendo su camino, ¿verdad? Pero la historia no termina allí, o sea, bueno, me presenta el carmelita, nos sentamos, hablamos, y fue muy curioso porque él me decía, este es carmelita, que me invita a una convivencia, me dice, bueno, me enteré que estás con inquietudes, vengo a invitarte, y yo me resistí porque yo decía, bueno, pero yo ya tengo mi compromiso, estoy haciendo convivencia con los diocesanos, y no quisiera mezclar. Pero él me insistía hasta que ya no sabía qué decirle, pero igualmente, final me dice, mira Carlos, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo vengo a buscarte de este portón con la camioneta
era ir hasta Asunción, yo vivía en el interior, y a este portón te traigo. Entonces me entró como una compasión, decir, bueno, pucha, tanta facilidad, pues bueno, acepto. Y así fue a los 15 días más o menos, me buscan y fuimos hasta Asunción. ¿Y qué fue lo que pasó? Que para mí quedó como grabado ese momento, ese instante, y que fue lo que me confirmó realmente la llamada, ¿no? Porque fue así. Llegamos a Asunción, me abre este carmelita la puerta, doy el primer paso y fue como que alguien desde atrás me pusiera un traje, ¿no? E internamente yo hice como una profesión de fe y decía, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, ¿no? Y a partir de ese momento, pues bueno, un año de discernimiento, de convivencia y de encuentro, hasta decir, bueno, esto es lo que yo quiero, ¿verdad? Para decir cómo también el estar en casa es también encontrar nuestro lugar en el mundo, ¿verdad? Y es lo mejor que nos puede pasar. Mientras uno no encuentra, pues como digo, vivimos como mendigando, ¿no? Y no saber dónde aterrizar, ni dónde vamos, ni hacia qué queremos, ¿verdad? Ese para mí fue un gran regalo y lo sigue siendo, lógicamente. Sigo. También hay que recordar que cuando se construye una casa, siempre tiene que ser pensando en los demás. Es para los demás. El silencio también es para los demás. No es para mí solo, sino para compartir. No es un gesto de egoísmo. Mi corazón es para Dios y para los otros. La casa la hacen los que viven en ella. Mi casa la hace Dios y los que habitan conmigo. Es muy interesante también, hablando de la casa, por ejemplo, la casa física, el edificio, para los que se casan o están proyectando y empezar, y sobre todo me recuerdo de mis padres, sobre todo cuando ellos cuentan de que han empezado de cero, y cuando uno empieza de cero es cuando más valora uno las cosas, ¿verdad? Porque cuando te cae todo de arriba parece que ya todo solucionado. Y así uno no termina de valorar lo suficiente cuando uno empieza desde cero y con la carretilla y con no sé qué historia, poniendo piedras y tierras. Y uno, cuando esas personas jóvenes que empiezan a construir su casa, lo hacen con tanto amor, con tanto empeño, con tanta dedicación que para ellos no existe el sacrificio, ¿verdad? Por eso es tan importante el tema de la casa nuestra. Es la mejor inversión que nosotros podemos hacer de nuestra casa personal, individual. Es la mejor inversión que podemos hacer de conocernos, que es lo que la Santa va a insistir mucho, el conocimiento propio, ¿verdad? Porque cuanto más también nos conocemos, más también nos vamos valorando, más también nos vamos queriendo, pero queriéndonos bien, no egoístamente, porque vamos descubriendo de que realmente somos lo máximo para Dios, ¿verdad? Y lo vamos a escuchar a la Santa, ella se sorprende, se admira, se asombra, se desborda, decir, ¿qué es el alma para que te acuerdes de él? ¿No? O es el Salmo 8, y el ser humano para darle poder, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, dice el salmista. Y la Santa dice, no hay yo cosa con qué comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad. La Santa no se desborda como el salmista, ¿verdad? Todo eso son las cosas que nosotros necesitamos como descubrir y redescubrir cada día para ver que efectivamente somos lo más precioso y lo más preciado a los ojos de Dios. Cuando hay tanta crisis así, personales, que uno se deprime, otro que no sé qué, y si realmente nos conociéramos lo que somos para Dios, yo siempre digo, bailaríamos con una pata, porque es así, realmente. Y la antropología del Carmelo, la Santa, esos son impresionantemente positivas, ¿no?
Cuando la Santa habla del castillo interior y todo lo que nos pinta es lo máximo, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta tanto convencernos de que seamos tan queridos y tan amados por Dios. Seguimos dudando de que Dios me ame. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios me quiere? Y es la certeza más absoluta que yo veo y siento, porque es así. Lógicamente que es un dato de fe, pero realmente cuanto más crecemos en el diálogo con Dios, vamos corroborando y confirmando de que efectivamente somos amados, pero así, entrañablemente por Dios. Y uno no puede dudar que Dios le ame tanto, ¿verdad? Pero el tema es que no llegamos a aceptar y a entender y a comprender por esa falta justamente de encuentro personal con Él, ¿no? Lo seguiremos viendo. Bien, sigo. ¿Qué misterio es este de la casa? Cuando uno agoniza afuera siempre suplica que me lleven a mi casa. Este es también mi misterio. Todo busca el retorno a su origen, incorporarse a su principio. Somos igual que el agua. Ella sube a las nubes. En la cumbre de la sierra luce como nieve, pero luego se deshace para buscar su origen, su fuente, su manantial. Nosotros vamos camino de regreso. No es bueno estar aquí como huésped. Soy casa. No es que tenga casa, es que soy casa, soy eterno. Por eso duele tanto vivir fuera de casa. Estar sin casa es estar como nómada. El silencio te lleva a casa, que fue lo que leíamos de la Santa, ¿no? Que ella dice que, les leo de vuelta la pregunta que ella hace: ¿puede ser mayor mal que no nos hallemos en nuestra misma casa? ¿Qué esperanza podemos tener de hallar sosiego en otras cosas, pues en las propias no podemos sosegar? La llave de mi casa, de mi corazón, es el silencio. El encanto del silencio es que nos hace vacíos, nos hace habitables, vacíos para vivir, para compartir. También otro dato muy interesante, al menos así yo lo veo, no sé si aquí en Bolivia será así, pero en Paraguay es muy común y frecuente ver jóvenes que equipan su camioneta, su auto con una waffle impresionante y que te recorren la calle y las ciudades metiendo bulla, ¿verdad? Y dice uno, pero o es tan generosa que comparte su música con todo el mundo, o que no se quiere escuchar. Y yo voy más por lo segundo, ¿no? Unos ruidos tremendos que van y vienen, y decir, pues a mí de verdad me genera compasión, decir, pobrecito, ¿no? ¿Qué tendrá pues en su corazón? ¿Qué será su historia? ¿No? Porque meter el ruido de esa manera es ensordecedor. ¿Cómo uno puede disfrutar de tanto ruido? Es imposible. Más bien molesta que ayudar a otra cosa, ¿no? Pero sin embargo, es también lo que uno ve, lo que percibe. Justamente esto del vacío que les hablaba, es lo que uno necesita llenar y hacer que de alguna manera maquillar, barnizar, disimular que estoy vacío, ¿no? Y aparentar que soy muy feliz, cuando no lo es. Por otra parte, hay que recordar otra lectura del Evangelio de San Juan, y les leo por un texto que a mí por lo menos me dice y me hace mucho bien. Por ejemplo, San Juan 12, 1 y siguientes, dice: 6 días antes de la fiesta judía de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ofrecieron allí una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María se presentó con un frasco de perfume muy caro, casi medio litro de nardo puro, y ungió con él los pies de Jesús. Después lo secó con sus cabellos. La casa se llenó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a traicionar, protestó diciendo:
¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para repartirlo entre los pobres? Y realmente este relato es sumamente sugerente, ¿no? Porque, sobre todo, María intuyó que era el momento oportuno de ungir los pies de Jesús. Y lo más lindo del gesto de María es que ella se desprende de algo que ella seguramente lo guardaba tan celosamente como un frasco de nardo puro, dice, y sin embargo ella fue capaz de despojarse de ese frasco de perfume, ungir los pies de Jesús y hacer que ese perfume invada toda de fragancia, toda la casa, ¿no? Y es también un anticipo, es como imagen también muy sugerente en este sentido. María que se despoja de lo mejor que tenía, que es también el anticipo que Jesús lo iba a vivir. Jesús iba a donar lo mejor de sí mismo, que es la propia vida, ¿no? Y en ese sentido también, a mí, al menos hace como, no sé si 3 años, y estoy seguro que a ustedes les habrá pasado más de una vez, eso nos pasa con las citas bíblicas, como también con los escritos de los santos. Uno lee una y otra vez y como que lo lee, pero no te dice mucho, ¿verdad? Y de repente parece que Dios se vale o te habla de una manera tan así, tan patente, tan evidente, que a uno le brota, ¿no? Esa fuerza, esa luz, y dice, pucha, qué verdad, ¿no? Por ejemplo, con el Salmo 89 me pasó eso, ¿no? El Salmo 89 dice el autor sagrado: vivimos hasta 70 años, el más robusto hasta 80 y el resto son fatiga inútil, ¿no? Y de verdad que a mí en ese momento, tantas veces rezado en la liturgia las horas, y me detuve a pensar, dice, ¿cuán realista es este orante de decir que efectivamente uno se pone a pensar y decir que corta nuestra vida, ¿no? Uno escucha que hay personas que mueren en 110, 120, ha llegado hasta 124, yo escuché lo máximo, pero aún así, ¿qué es 100 años? Para la historia no es nada, es un puntito, ¿verdad? Y por eso mismo, qué importante para nosotros de ver que efectivamente nuestra vida es tan corta. Y a mí la invitación era esta: Carlos, no podés seguir pretendiendo o tener el lujo de seguir administrando tu vida a tu manera. Es el momento de darte ahora, ¿no? Es de donar y dar lo mejor que tienes de ti, ¿no? Y por ahí pasa justamente también nuestra plenitud y nuestra felicidad. Porque también tendemos muchas veces a guardarnos. Y a mí de verdad yo decía, bueno, ¿para qué me voy a guardar nada? ¿Para quién le sirve? Hace poco el Papa Francisco decía esto también, muy interesante, que nunca me lo había planteado de esa manera. Y él decía que no alcanza a ser bueno, ¿no? Porque uno dice, bueno, cuando uno se confiesa y dice, Padre, yo no robé, yo no maté a nadie, todo el mundo es buenito, ¿verdad? Pero el Papa dice, bueno, no alcanza con ser bueno. ¿A quién le es útil mi buenura? ¿No? O sea, como diciendo, ser bueno, pero también complicate la vida, ¿no? Jugate la vida, que no podés guardarte para ti. ¿Y para guardar para qué? ¿No? Por eso es tan lindo todo el gesto de María, que no se guardó, o se guardó hasta ese momento y se despojó, se dio lo mejor de sí, ¿no? Y que, como les decía, es el anticipo de Jesús, de su pasión, muerte y resurrección, que no se guardó una gota de su sangre, ¿no? Citamos hombres y mujeres con esta actitud, ¿verdad? De no guardarnos nada, de donar lo mejor de nosotros, ¿no?
Y es el bien que podemos hacer a los demás. Y es el gran aporte que podemos hacer a los demás. Por otra parte, acabo de leer el texto de Juan 12, es aquel episodio en que María derrama el caro perfume de nardo en los pies del Maestro. Y dice luego que toda la casa se llenó de perfume. Es así como ha de ser nuestro gesto. Mi perfume tiene que impregnar toda la casa y tiene que darse por entero para que sea eficaz. Mi vida, mi silencio tendrá así sentido y mi casa quedará perfumada. No bastan unas gotas, es todo. Pero Judas a la vez reniega del gesto. En nuestro interior puede haber muchos Judas impidiendo nuestro derroche, nuestro gesto de amor. No basta, por tanto, tener casa. Es necesario derramar en ella el perfume de nardo para que toda la casa tenga olor de vida. Impregnar la casa con la presencia del otro tiene que tener olor a bondad, a tolerancia, a acogida, sin juicio, sin reproches, sin murmuraciones. San Pablo en los Hechos de los Apóstoles dice esto, ¿no? Que Lucas dice y pone en boca de Pablo y Pablo le va a atribuir a Jesús que la felicidad está más en el dar que en recibir, ¿no? Y cómo nos cuesta también esto, ¿no? Porque es muy interesante esto, porque en nuestra propia experiencia nos damos cuenta que cuanto más pendiente estamos, como los niños malcriados, todo el tiempo está reclamando, todo el tiempo está pidiendo, ¿verdad? Y a veces también esa es nuestra actitud siendo adultos, ¿verdad? Cuando somos tacaños y lo guardamos y somos como el centro y todo el tiempo estamos reclamando, criticando, murmurando, parece que en eso gastamos nuestra energía cuando en realidad estamos llamados a entregarnos, ¿no? Y a donarnos, y cuando realmente nos ocupamos de los demás, pues no tenemos tiempo para estar viendo qué defectos tienen los demás, ¿verdad? Pero si no, pues vemos todo, hasta los pequeños lunares, ¿no? Fulanito, fulanita, vemos todos los defectos, ¿no? Escaneamos a los demás. Y en eso gastamos nuestra energía, cuando estamos llamados a tener esta actitud de María y de Jesús, ¿verdad? Y también es muy interesante esto, porque en nuestra vida cotidiana uno se da cuenta cuando vive, cuando se entrega, realmente en esa entrega uno experimenta la plenitud, ¿no? Uno termina el día muerto de cansancio con la sensación que ha dado lo mejor y se siente feliz. Y a veces uno puede terminar el día muerto de cansancio con la sensación de que no he hecho nada. Ese es el gran riesgo que corremos, ¿verdad? Sigo. El silencio como otro apartado breve. El silencio, búsqueda y encuentro con Dios. Hay una cita en San Juan 14:23. El que me ama se mantendrá fiel a mis palabras. Mi Padre lo amará. Y mi Padre y yo vendremos a Él y viviremos en Él. Un cristiano sabe que Dios está con él porque desde muy pequeño se lo han dicho. Son las primeras cosas aprendidas en el catecismo. Luego se olvidan y se recuerdan otras menos importantes, que son las que presiden la vida. Se aprende que la vida es dura y hay que luchar en ella. La consigna de lucha, de rentabilidad, de prestigio, toman a la persona al asalto y ésta vive con el programa para siempre. Todas las consignas prevalecen para poder estar siempre por encima de los demás y poder sobrevivir. Lo demás, lo más importante, queda en segundo plano. Se olvida que Dios está presente en lo escondido de mí. Donde buscar el origen de nuestra vida está oculto. Es justo conocerlo porque es algo imprescindible para nuestra vida. Un judío cuenta que un día llegó a casa su hijo llorando. ¿Qué te pasa?
Le preguntó el padre. Y le contestó el niño: estábamos jugando al escondite y a mí nadie me buscaba. Eso es lo que le pasa a Dios. Se ha escondido y nadie le busca. El silencio se vive con la convicción de que alguien se oculta en nosotros. La vida no se reduce a las noticias que nos dan al exterior. Se busca información de la vida en los diarios. Saludamos a la gente preguntando ¿qué hay de nuevo? En el silencio, la mejor noticia nos la damos nosotros. He encontrado a Dios. Nuestra tarea es darnos la mejor noticia. Lo mejor está dentro. La noticia más veraz y menos contaminada está dentro de cada uno de nosotros. Les leo Cuarta Moradas 2:5. Dice la santa: estaba yo ahora mirando, escribiendo esto, que en el verso que dije, dilatasti cor meum, dice que ensanchó el corazón. Y no me parece que es cosa, como digo, que su nacimiento es del corazón, sino de otra parte aún más interior, como una cosa profunda. Veo secretos en nosotros mismos que me traen espantada muchas veces, y cuántos más debe haber. Oh Señor Dios mío, qué grandes son vuestras grandezas, y andamos acá como unos pastorcillos bobos, que nos parece alcanzamos algo de vos, y debe ser tanto como no nada, pues en nosotros mismos están grandes secretos que no entendemos. La santa, que tiene mucha influencia de San Agustín también como gran buscador, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, tú estabas dentro de mí, yo por fuera y por fuera te buscaba, dice, ¿no? Que es un poco la realidad de mucha gente, ¿no? Todo por fuera. Y la santa también, esa influencia agustiniana, pues también lo tiene muy metida, y por eso ella siempre nos lleva a descubrir a ese huésped divino que ella habla, ¿no? Y esa es la mejor noticia que nosotros podemos darnos cada día, sin mirar las noticias. Antes de mirar las noticias podemos ver esa buena noticia de que efectivamente nosotros somos casa, morada, templo, como va a decir también el apóstol Pablo, ¿verdad? Sigo. Y también la santa en el camino va a decir, no estamos huecas en lo interior, va a decir ella, ¿no? Las cosas más escondidas esperan más de nuestro silencio. El gesto de oler una rosa es un gesto de cerrar los ojos. Se inspira, como si fuera la única manera de poder recoger su olor sutil. Y esto nos brota muy natural cuando uno huele una flor, no precisamente las rosas, pues eso, cerramos los ojos para gustar de esa fragancia, de esa flor, como si fuera la única manera de poder recoger su olor sutil. Hay rosas tan suaves que su olor reclama nuestro gesto de atención. Hay que cerrar los ojos para percibir su aroma. Pasar por las cosas sin enterarse es una tragedia. Vivir con uno mismo sin enterarse es una tragedia. Es necesario mirar desocupándose de todo lo demás. Y esto también creo que amerita recordar, que seguramente ya lo habrán leído más de una vez. Esto de la santa, sobre todo cuando ella habla del conocimiento propio, y ella arranca hablando de esto en las primeras moradas. Número 2, dice la santa: no es pequeña lástima y confusión que por nuestra culpa no entendamos a nosotros mismos ni sepamos quiénes somos.
como diciendo lo peor que nos puede pasar, de no conocernos. No sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién es si no se conociese, ni supiese quién fue su padre, ni su madre, ni de qué tierra. Pues si esto sería gran bestialidad, sin comparación es mayor la que hay en nosotras cuando no procuramos saber qué cosas somos, sino que nos detenemos en estos cuerpos y así a bulto, porque lo hemos oído y porque nos lo dice la fe, sabemos que tenemos almas. Mas qué bienes puede haber en esta alma quien está dentro, en esta alma el gran valor de ella, pocas veces lo consideramos. Y así se tiene en tan poco procurar con todo cuidado conservar su hermosura. Por eso la Santa también insiste tanto el conocimiento propio para darnos cuenta de que somos efectivamente morada de Dios, ¿no? Casa de Dios. Siempre nos ocupamos ¿para qué? Se ocupa uno en objetivos que están al margen de nosotros. Las ocupaciones nos desplazan, nos aíslan de nosotros. Pendiente de los resultados y conclusiones de nuestros objetivos, no sabemos ni respirar. Y con frecuencia casi como el hit del momento. No tengo tiempo ni de respirar. Eso es lo que decimos con frecuencia. Esta frase que se dice mucho, que es muy significativa. ¿Qué sacaremos de esto? ¿Qué resultado obtendremos? Son preguntas que nos hacemos antes de efectuar cualquier ocupación. Estamos atados por algún afán de conclusión o resultado. Y nuestra urgencia es desocuparnos. Lo mejor de la vida no se logra. Lo mejor de la vida es ella misma. La vida no es el resultado de un esfuerzo. La vida llega a nosotros porque sí. No es un logro, ni una conquista. No es el resultado de nuestro afán. Y corriendo de afán en afán, no vemos que en lo pequeño se ve la vida, se ve a Dios. En lo más insignificante, Dios y la vida se revelan en todo lo que vemos. Dios está en todo. Tomar contacto con las cosas con pureza y con atención es otra forma de encontrar a Dios. Y la Santa también, como gran contemplativa, pues tiene esta experiencia, o nos dejó escrito. Por ejemplo, dice que en todas las cosas crió tan gran Dios, tan sabio, debe haber hartos secretos de que no podemos aprovechar. Y así lo hacen los que lo entienden, aunque creo en cada cosita que Dios crió hay más de lo que se entiende, aunque sea una hormiguita, ¿no? Estamos llamados pues eso, a descubrir los pasos de Dios hasta en los pequeños detalles, ¿verdad? Y que no siempre la descubrimos. Hay que ir al silencio, la confianza, un rasgo que hoy no se da, de que algo se oculta en mí. Y hablando de pequeños, o de la hormiguita, por ejemplo, hay una frase que a mí me gusta mucho, creo que es de Tagore, que dice que los pequeños detalles son los que cambian el mundo. Y de hecho nuestra vida es la suma de detalles, ¿no? Nuestra vida no es que todo el día celebramos nuestro cumpleaños, ¿no? Sino, por lo general, es la suma de detalles, ¿verdad? Y es en esa vida ordinaria y cotidiana es donde estamos llamados a descubrir los pasos de Dios en nuestras vidas, como también en la vida de los demás. Y se dice sospechando que el silencio es un riesgo de intimismo, de evasión. No desconfíes. Estamos llamados a traspasar las capas de nuestra sensibilidad o emoción para que se dé un encuentro con Dios en el silencio. La vida no es lo que nosotros producimos. Ningún producto es Dios. No se puede buscar en fórmulas preparadas ni en la inquietud que rodea nuestro vivir.
El Evangelio no busca ser comprendido, sino practicado. Dios no se esconde de ti, eres tú el que toma distancia. No hay que ganar nada en la vida nos gana a nosotros. Hacer varias cosas al mismo tiempo no es el ritmo propio de la naturaleza. Eso no es saludable, imita a la naturaleza. ¿Sabremos nosotros escuchar este silencio? Y para eso recurrimos a la experiencia y vivencia de Teresita. Y con esto termino. El silencio en la experiencia de Teresita. Teresa no ha hecho alarde de su experiencia de Dios y de las numerosas gracias recibidas. Deja por otra parte entrever lo que el Espíritu le ha concedido experimentar. Y dice Teresita: el silencio, he aquí el lenguaje que os puede decir por sí mismo lo que pasa en mi alma. Por lo demás, Jesús prefiere el encuentro en el fondo del corazón, como una exigencia inscrita en el ser. Y nos sigue diciendo Teresita: Jesús instruye mi alma, le habla en el silencio, en las tinieblas. Teresa admira el silencio de María. Cuánto amo, María, tu elocuente silencio, que me enseña la grandeza y la omnipotencia de un alma que todo lo espera del cielo. Teresa nos revela también su estancia en el pensionado. Trabajaba, dice ella, en silencio hasta rematar la tarea. ¿No era Jesús mi único amigo? No sabía hablar más que con Él. Me daba cuenta de que valía más hablar a Dios que hablar de Dios. Acostumbrada a la presencia de Dios, con frecuencia solamente el silencio es capaz de expresar mi oración. Y aquí hay una cita genial de Teresita, para tenerlo en cuenta. Dice ella: Él me enseña sin ruido de palabras. Nunca le he oído hablar, pero siento que está en mí. Me inspira lo que debo decir o hacer. Esa pues es, a eso tenemos que llegar. Por ahí pasa la madurez de la fe, ¿no? Porque a veces también nosotros queremos tanto algún, no sé, que nos venga a susurrar algún angelito, pero nunca llega, ¿verdad? Y sin embargo, Teresita, como la vive, nunca le he oído, pero tenía esa certeza de que efectivamente Dios estaba en ella y de que Él le estaba guiando, ¿no?, en su camino. Del sentimiento de la palabra de Dios nace el silencio. Un cierto silencio, pero no cualquier silencio, sino el de la criatura delante de su Creador, de la amada ante su amado, ofrecerse, abandonarse a su amor, adorarle, descansar en Él. Así era con mayor frecuencia el silencio de Teresa orante, teniendo conciencia de la inutilidad de las palabras que dirigía a Dios, que conoce sus pensamientos aún antes que ella misma. Bien, entonces hasta aquí este primer tema. Y también me parecía oportuno, más que oportuno, o sea, la idea no es acumular tantos temas, porque a veces también nos llenamos de información y al final no nos vamos con nada. Lo ideal es esto, poca cosa y necesario para regalarnos el tiempo de silencio, ¿verdad? Para rezar, para orar, para encontrarnos con nosotros y con Dios. Bueno, así que muchas gracias por la paciencia. Gracias.